Mi nombre es Elena. Tengo 28 años. Y es ahora, sentada en mi despacho, mirando los tejados antiguos de Madrid a través de la ventana, cuando por fin tengo la calma para contar la historia de mi vida. Una historia que comenzó la noche en que creí haberlo perdido todo. Aquella noche, llovía en Madrid. Era una lluvia de invierno, torrencial y helada, como si el cielo entero estuviera descargando su resentimiento sobre la ciudad. El viento soplaba en ráfagas violentas, azotando las gotas contra los cristales de la mansión de los Villamagna, creando sonidos espeluznantes. Yo estaba arrodillada en el suelo de mármol. El frío me atravesaba el fino vestido de seda, metiéndose en cada fibra de mi cuerpo. Pero no temblaba por el frío. Temblaba por las palabras que golpeaban mis oídos, tan afiladas como fragmentos de un cristal roto. Lárgate. Lárgate de mi casa ahora mismo. La voz de Carmen, mi suegra, no tenía ni una pizca de emoción. 3 años. Durante 3 años, jamás me había atrevido a contradecirla. Siempre aguantando, siempre soportando, con la esperanza de que algún día me mirara con algo de aprecio. Pero todo lo que recibí fue un desprecio que crecía día tras día. La razón, según ella, era sencilla. Yo no podía darle un heredero a la familia Villamagna. Y había algo más. Algo que siempre dejaba caer en sus comentarios. Mi origen. El de una nueva rica. Como si el dinero de mi padre, ganado con esfuerzo, fuera inferior a la fortuna heredada y decadente de ellos. Levanté los ojos, ya secos de tanto llorar, hacia el hombre que estaba de pie junto a ella. El hombre al que había llamado mi marido. Javier. Allí estaba él, alto y elegante con su pijama caro, pero su mirada era incluso más fría que el mármol bajo mis pies. Mamá, ¿qué he hecho mal?, sollocé, con la voz rota. Javier, di algo, por favor, soy tu esposa. Javier esbozó una media sonrisa. Una sonrisa cruel en su rostro atractivo. ¿Esposa? ¿Qué derecho tiene a exigir nada una esposa que no puede cumplir con su deber más básico? Cada una de sus palabras era como un martillazo en mi corazón, que ya estaba hecho pedazos. Al ver que su hijo tomaba partido, Carmen se envalentonó. Me señaló directamente a la cara, con la voz tensa: él tiene razón. Ya no sirves para nada. Desaparece de mi vista. Con un gesto, llamó a la sirvienta. Bajaron mi única maleta de la planta de arriba y la arrojaron directamente a la puerta principal. Afuera, donde la lluvia y el viento rugían. La maleta se abrió de golpe. Mi ropa salió disparada, empapándose de agua y barro. Javier, pronuncié su nombre una última vez, con desesperación, aferrándome a la última hebra de nuestro matrimonio. Pero no. Se giró hacia el guardia de seguridad, que se encogía bajo el porche, y le dio la orden final. «Lárgate ya», me gritó. Su voz resonó en el vestíbulo. Y luego, más bajo, al guardia: «Escuche bien. A partir de hoy, ni ella ni los perros tienen permitido entrar en esta casa». ¿Ella? ¿Y los perros? Mis lágrimas dejaron de caer. Es extraño. Cuando el dolor supera un cierto límite, una ya no puede llorar. En su lugar, sentí un vacío aterrador. Todo ante mis ojos se volvió borroso. Solo podía ver el rostro impasible de Javier y la sonrisa triunfante de Carmen. La sirvienta me empujó con fuerza por el hombro. Me tambaleé y caí en el umbral. La pesada puerta de madera de limoncillo se cerró de golpe frente a mí. ¡Zas! Me quedé sola. Sola en medio de una cortina blanca de lluvia, en medio de la noche helada. Ya no sentía el frío. Porque mi corazón se había congelado hacía mucho tiempo. El pequeño bolso que llevaba colgado era todo lo que me quedaba. Dentro, mi viejo teléfono móvil y algunos billetes arrugados. En total, no llegaba a 10 euros.
Encendí el teléfono. La pantalla se iluminó, mostrando nuestra foto de boda. La sonrisa feliz de la imagen parecía ahora una burla amarga. ¿A dónde podía ir? Haciendo acopio de todo mi valor, mis dedos temblorosos buscaron en la pantalla un número que llevaba mucho tiempo sin marcar. Al otro lado, respondieron casi al instante. Una voz profunda y familiar resonó. ¿Elena? Solo esa palabra, su forma de pronunciar mi nombre, bastó para que todo el autocontrol que me quedaba se derrumbara. Rompí a llorar, con sollozos ahogados, incapaz de articular palabra. Papá, ayúdame, por favor, ayúdame. Hubo un silencio de un par de segundos en la línea. Luego, habló. Su voz sonaba firme y llena de autoridad. ¿Dónde estás? Envíale tu ubicación a Miguel. Quédate donde estás. No te muevas. Voy para allá ahora mismo. La llamada terminó. Hice lo que me dijo. No habían pasado ni 15 minutos cuando, a lo lejos, una hilera de faros brillantes rasgó la oscuridad. Un coche, 2, 3. Perdí la cuenta. Una larga comitiva de vehículos negros, todos Mercedes relucientes, avanzaba lentamente hacia mí. A la cabeza, un Rolls-Royce Phantom. La comitiva se detuvo. La puerta del Rolls-Royce se abrió. Miguel, el asistente de mayor confianza de mi padre, bajó rápidamente, sosteniendo un gran paraguas. Me miró, y no pudo ocultar la pena en sus ojos. Señorita, he venido a recogerla. Con delicadeza, se quitó la chaqueta de su traje, la puso sobre mis hombros temblorosos y me guió hacia el coche. Entré. La puerta se cerró, aislándome de la lluvia fría del exterior. La comitiva comenzó a moverse. Miré por la ventanilla blindada. Bajo la luz de las farolas, vi a Javier y a Carmen. Estaban en el balcón, paralizados. Sus rostros eran una mezcla de asombro, confusión, y un rastro de miedo. No entendían lo que estaba pasando. Nunca podrían haberlo entendido. Aparté la mirada. Ya no los miré más. Esa noche, una Elena débil había muerto. La persona sentada en este coche, era alguien completamente diferente. El Rolls Royce se deslizó por las calles mojadas de Madrid sin hacer el más mínimo ruido. Yo miraba las luces de la ciudad pasar como borrones a través de la ventanilla, pero no veía nada. Mi mente estaba en otro lugar. O mejor dicho, en otro tiempo. Miguel no me llevó a casa. Me llevó al Hotel Ritz. A la suite real. Cuando la puerta de la suite se cerró tras de mí, dejándome sola en la inmensidad de aquel salón lujoso, el silencio fue casi tan abrumador como los gritos de antes. Me quité la chaqueta húmeda de Miguel, la dejé sobre un sofá de terciopelo y caminé descalza sobre la alfombra gruesa hasta el enorme ventanal. Abajo, Madrid brillaba bajo la lluvia. Una ciudad que me había prometido un cuento de hadas. Y que me había dado una pesadilla. Qué ingenua era yo entonces. Todo comenzó hace 4 años. En la universidad. Yo estudiaba en ICADE, una de las mejores facultades de empresariales del país. No porque quisiera heredar el imperio de mi padre, sino todo lo contrario. Quería demostrarle que podía construir algo por mí misma, lejos de su sombra, lejos del acero y las fábricas del norte. Y entonces lo conocí. Javier Villamagna. Era el chico más popular de la facultad. Alto, con una sonrisa fácil y esa elegancia natural de los que han nacido en cuna de oro. Pertenecía a una de las familias más antiguas de Madrid. Una familia de esas que salen en las revistas del corazón, dueños de media ciudad, o eso decían. Para una chica como yo, que venía del País Vasco, del mundo industrial, él representaba todo lo que era sofisticado y distinto. Me enamoré. O creí que lo hice.
Me enamoré de la forma en que contaba las historias de su familia, de las fiestas en su mansión, de la promesa de una vida sacada de una novela. Él me perseguía con una intensidad que me deslumbró. Me decía que yo era diferente, que tenía una fuerza que las chicas de su círculo no poseían. Y yo, tontamente, le creí. Recuerdo el día que se lo presenté a mi padre. Ricardo. Mi padre es un hombre hecho a sí mismo. Empezó con un pequeño taller y construyó un imperio, Grupo Acero Norte. Es un hombre de pocas palabras, pero su mirada lo dice todo. Ese día, en nuestra casa de San Sebastián, observó a Javier durante toda la cena. No dijo casi nada. Solo escuchaba. Escuchaba a Javier hablar de sus planes, de su apellido, de la importancia de las apariencias. Cuando Javier se fue, mi padre me llevó a su despacho. Se sentó en su viejo sillón de cuero y se quedó mirándome un largo rato. Elena, dijo al fin, con esa voz grave que siempre me imponía respeto. Ese chico no te quiere a ti. Papá, por favor, empecé a protestar. No, me interrumpió, con una calma que daba miedo. Escúchame bien. Esa gente, ellos no valoran el esfuerzo. Solo valoran el linaje. Él no te ve a ti, hija. Ve a la heredera de Grupo Acero Norte. Ve una solución a los problemas que su familia esconde bajo esas alfombras tan caras. Su voz se endureció un poco. No te respetan. Para ellos, siempre serás la hija del industrial. La nueva rica. Te sonreirán por delante, pero por detrás se reirán de ti. Ellos no te quieren por lo que eres, Elena. Quieren lo que representas. Y lo peor de todo, es que nunca lo admitirán. Yo no le escuché. Estaba ciega. Ciega de amor y de rebeldía. Creía que mi padre solo quería controlarme, como siempre. Creía que no entendía nuestro amor. Así que tomé la peor decisión de mi vida. 2 meses después, dejé la universidad. Hice las maletas y me mudé a Madrid para casarme con Javier. Mi padre no vino a la boda. Y yo, en mi orgullo estúpido, corté todo contacto con él. Ese fue mi verdadero pecado. No fue el no poder tener hijos. Fue abandonar al único hombre que me había querido de verdad. Por un espejismo. Los primeros meses fueron aceptables. Javier era atento, cariñoso. Pero pronto empecé a notar las pequeñas cosas. Las indirectas de Carmen sobre mi forma de vestir, demasiado sobria. Las miradas condescendientes de sus amigos cuando hablaba de mi tierra. La forma en que Javier siempre se ponía del lado de su madre, con una sonrisa nerviosa, diciendo, cariño, ella es así, no te lo tomes a mal. Ignoré todas las señales. Me esforcé por encajar. Aprendí a callar, a sonreír, a ser la esposa perfecta que ellos querían. Abandoné mis sueños, mis ambiciones. Mi único propósito se convirtió en ser la señora de Villa Magna. Y entonces, pasó el primer año. Y el segundo. Y el bebé no llegaba. Ahí fue cuando todo cambió. La amabilidad forzada desapareció. Las sonrisas se convirtieron en muecas de desprecio. Las indirectas se volvieron insultos directos. Para ellos, mi único valor residía en mi vientre. Y mi vientre estaba vacío. Yo era un fracaso. Una inversión fallida. De pie, en aquella suite del Ritz, me di cuenta. Mi padre tenía razón. Tenía toda la razón. Ellos nunca me quisieron a mí. Quisieron mi útero para perpetuar su apellido y, quizás, el respaldo financiero de mi padre para salvar su imperio decadente. Cuando vieron que no podían obtener ninguna de las dos cosas, simplemente, me desecharon. Como a un objeto roto. La rabia, una rabia fría y profunda, comenzó a nacer en mi interior.
No era una rabia explosiva. Era una rabia silenciosa, paciente. La rabia de quien ha despertado de un largo sueño. Ya no había lágrimas. Ya no había dolor. Solo había una claridad terrible. Y una promesa. Me prometí a mí misma, mirando el reflejo de una mujer desconocida en el cristal oscuro del ventanal, que cada lágrima que había derramado se la cobraría. No sé cuánto tiempo pasé de pie frente a aquel ventanal, perdida en mis pensamientos. Me despertó de mi letargo el suave sonido de la puerta de la suite al abrirse. Era mi padre. Estaba allí, en el umbral, con su abrigo todavía puesto. Debía de haber volado directamente desde Ginebra. Se le veía cansado. Lo primero en lo que me fijé fue en su pelo. Había muchas más canas de las que yo recordaba. Y las arrugas alrededor de sus ojos eran más profundas. 3 años sin vernos. Y en esos 3 años, mi padre había envejecido 10. Un sentimiento de culpa, agudo y doloroso, me atravesó el pecho. Era una culpa mucho peor que la humillación que acababa de sufrir. Él no dijo nada. Solo abrió los brazos. Y yo corrí hacia él. En el momento en que me estrechó entre sus brazos, todo el muro de contención que había construido se vino abajo. Me derrumbé. Apoyé la cabeza en su pecho y lloré. Lloré como no había llorado en años, como una niña pequeña que vuelve a casa después de haberse perdido. Lloré por mi estupidez, por mi orgullo, por los 3 años de humillaciones que había soportado en silencio. Lloré por haberle abandonado. Por todo el dolor que le había causado. Papá, lo siento, perdóname, papá. Él no me regañó. No hubo ni un solo reproche. Solo sentí su mano, grande y áspera por el trabajo, acariciándome la espalda con una ternura infinita. Me dejó llorar hasta que no me quedaron más lágrimas. Hasta que mis sollozos se convirtieron en un temblor silencioso. Cuando por fin me calmé, me apartó suavemente, me miró a los ojos y me secó las mejillas con su pañuelo. Ya está, dijo con su voz grave y tranquila. Ya estás en casa. Y mientras yo esté aquí, nadie, absolutamente nadie, volverá a hacerte daño. Nos sentamos en el sofá. Le conté todo. Le conté los desprecios de Carmen, la indiferencia cruel de Javier, la soledad, la humillación de aquella noche. Mientras hablaba, su rostro se fue endureciendo. Sus ojos, normalmente tranquilos, se encendieron con una furia helada que rara vez le había visto. Cuando le repetí la última frase que Javier me había gritado, la de que ni yo ni los perros podíamos entrar, vi cómo apretaba el puño sobre su rodilla, con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Miserables, murmuró, más para sí mismo que para mí. Se atrevieron a tratar así a la hija de Ricardo. A mi hija. Se levantó y empezó a caminar por la habitación. Sus pasos eran pesados, cargados de una ira contenida. Esa empresa suya. Promociones Villa Magna. No es más que una fachada podrida. Un castillo de naipes. Sobreviven a base de favores, de negocios turbios y de lavar dinero, ¿y se atreven a comportarse con esa arrogancia? Todo comenzó hace 4 años. En la universidad. Yo estudiaba en ICADE, una de las mejores facultades de empresariales del país. No porque quisiera heredar el imperio de mi padre, sino todo lo contrario. Quería demostrarle que podía construir algo por mí misma, lejos de su sombra, lejos del acero y las fábricas del norte. Y entonces lo conocí. Javier Villa Magna. Era el chico más popular de la facultad. Alto, con una sonrisa fácil y esa elegancia natural de los que han nacido en cuna de oro. Pertenecía a una de las familias más antiguas de Madrid. Una familia de esas que salen en las revistas del corazón, dueños de media ciudad, o eso decían. Para una chica como yo,
que venía del País Vasco, del mundo industrial, él representaba todo lo que era sofisticado y distinto. Me enamoré. O creí que lo hice. Me enamoré de la forma en que contaba las historias de su familia, de las fiestas en su mansión, de la promesa de una vida sacada de una novela. Él me perseguía con una intensidad que me deslumbró. Me decía que yo era diferente, que tenía una fuerza que las chicas de su círculo no poseían. Y yo, tontamente, le creí. Recuerdo el día que se lo presenté a mi padre. Ricardo. Mi padre es un hombre hecho a sí mismo. Empezó con un pequeño taller y construyó un imperio, Grupo Acero Norte. Es un hombre de pocas palabras, pero su mirada lo dice todo. Ese día, en nuestra casa de San Sebastián, observó a Javier durante toda la cena. No dijo casi nada. Solo escuchaba. Escuchaba a Javier hablar de sus planes, de su apellido, de la importancia de las apariencias. Cuando Javier se fue, mi padre me llevó a su despacho. Se sentó en su viejo sillón de cuero y se quedó mirándome un largo rato. Elena, dijo al fin, con esa voz grave que siempre me imponía respeto. Ese chico no te quiere a ti. Papá, por favor, empecé a protestar. No, me interrumpió, con una calma que daba miedo. Escúchame bien. Esa gente, ellos no valoran el esfuerzo. Solo valoran el linaje. Él no te ve a ti, hija. Ve a la heredera de Grupo Acero Norte. Ve una solución a los problemas que su familia esconde bajo esas alfombras tan caras. Su voz se endureció un poco. No te respetan. Para ellos, siempre serás la hija del industrial. La nueva rica. Te sonreirán por delante, pero por detrás se reirán de ti. Ellos no te quieren por lo que eres, Elena. Quieren lo que representas. Y lo peor de todo, es que nunca lo admitirán. Yo no le escuché. Estaba ciega. Ciega de amor y de rebeldía. Creía que mi padre solo quería controlarme, como siempre. Creía que no entendía nuestro amor. Así que tomé la peor decisión de mi vida. 2 meses después, dejé la universidad. Hice las maletas y me mudé a Madrid para casarme con Javier. Mi padre no vino a la boda. Y yo, en mi orgullo estúpido, corté todo contacto con él. Ese fue mi verdadero pecado. No fue el no poder tener hijos. Fue abandonar al único hombre que me había querido de verdad. Por un espejismo. Los primeros meses fueron aceptables. Javier era atento, cariñoso. Pero pronto empecé a notar las pequeñas cosas. Las indirectas de Carmen sobre mi forma de vestir, demasiado sobria. Las miradas condescendientes de sus amigos cuando hablaba de mi tierra. La forma en que Javier siempre se ponía del lado de su madre, con una sonrisa nerviosa, diciendo, cariño, ella es así, no te lo tomes a mal. Ignoré todas las señales. Me esforcé por encajar. Aprendí a callar, a sonreír, a ser la esposa perfecta que ellos querían. Abandoné mis sueños, mis ambiciones. Mi único propósito se convirtió en ser la señora de Villa Magna. Y entonces, pasó el primer año. Y el segundo. Y el bebé no llegaba. Ahí fue cuando todo cambió. La amabilidad forzada desapareció. Las sonrisas se convirtieron en muecas de desprecio. Las indirectas se volvieron insultos directos. Para ellos, mi único valor residía en mi vientre. Y mi vientre estaba vacío. Yo era un fracaso. Una inversión fallida. De pie, en aquella suite del Ritz, me di cuenta. Mi padre tenía razón. Tenía toda la razón. Ellos nunca me quisieron a mí. Quisieron mi útero para perpetuar su apellido y, quizás, el respaldo financiero de mi padre para salvar su imperio decadente.
Cuando vieron que no podían obtener ninguna de las dos cosas, simplemente, me desecharon. Como a un objeto roto. La rabia, una rabia fría y profunda, comenzó a nacer en mi interior. No era una rabia explosiva. Era una rabia silenciosa, paciente. La rabia de quien ha despertado de un largo sueño. Ya no había lágrimas. Ya no había dolor. Solo había una claridad terrible. Y una promesa. Me prometí a mí misma, mirando el reflejo de una mujer desconocida en el cristal oscuro del ventanal, que cada lágrima que había derramado se la cobraría. No sé cuánto tiempo pasé de pie frente a aquel ventanal, perdida en mis pensamientos. Me despertó de mi letargo el suave sonido de la puerta de la suite al abrirse. Era mi padre. Estaba allí, en el umbral, con su abrigo todavía puesto. Debía de haber volado directamente desde Ginebra. Se le veía cansado. Lo primero en lo que me fijé fue en su pelo. Había muchas más canas de las que yo recordaba. Y las arrugas alrededor de sus ojos eran más profundas. 3 años sin vernos. Y en esos 3 años, mi padre había envejecido 10. Un sentimiento de culpa, agudo y doloroso, me atravesó el pecho. Era una culpa mucho peor que la humillación que acababa de sufrir. Él no dijo nada. Solo abrió los brazos. Y yo corrí hacia él. En el momento en que me estrechó entre sus brazos, todo el muro de contención que había construido se vino abajo. Me derrumbé. Apoyé la cabeza en su pecho y lloré. Lloré como no había llorado en años, como una niña pequeña que vuelve a casa después de haberse perdido. Lloré por mi estupidez, por mi orgullo, por los 3 años de humillaciones que había soportado en silencio. Lloré por haberle abandonado. Por todo el dolor que le había causado. Papá, lo siento, perdóname, papá. Él no me regañó. No hubo ni un solo reproche. Solo sentí su mano, grande y áspera por el trabajo, acariciándome la espalda con una ternura infinita. Me dejó llorar hasta que no me quedaron más lágrimas. Hasta que mis sollozos se convirtieron en un temblor silencioso. Cuando por fin me calmé, me apartó suavemente, me miró a los ojos y me secó las mejillas con su pañuelo. Ya está, dijo con su voz grave y tranquila. Ya estás en casa. Y mientras yo esté aquí, nadie, absolutamente nadie, volverá a hacerte daño. Nos sentamos en el sofá. Le conté todo. Le conté los desprecios de Carmen, la indiferencia cruel de Javier, la soledad, la humillación de aquella noche. Mientras hablaba, su rostro se fue endureciendo. Sus ojos, normalmente tranquilos, se encendieron con una furia helada que rara vez le había visto. Cuando le repetí la última frase que Javier me había gritado, la de que ni yo ni los perros podíamos entrar, vi cómo apretaba el puño sobre su rodilla, con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Miserables, murmuró, más para sí mismo que para mí. Se atrevieron a tratar así a la hija de Ricardo. A mi hija. Se levantó y empezó a caminar por la habitación. Sus pasos eran pesados, cargados de una ira contenida. Esa empresa suya. Promociones Villa Magna. No es más que una fachada podrida. Un castillo de naipes. Sobreviven a base de favores, de negocios turbios y de lavar dinero, ¿y se atreven a comportarse con esa arrogancia? Llamé a Miguel. Miguel, por favor, contacta con el mejor equipo de asesores de imagen de Madrid. Quiero un cambio. Un cambio total. 2 horas después, un equipo liderado por una mujer llamada Kiera, famosa por transformar a ejecutivos en iconos de poder, estaba en mi suite. Me miró de arriba abajo con ojo clínico y sonrió. Señorita, su padre me ha explicado lo que necesita. Créame, después de hoy, nadie la reconocerá. Y así empezó mi metamorfosis.
Lo primero fue el pelo. Kiera cogió unas tijeras. Este pelo es bonito, dijo, pero pertenece a tu pasado. Necesitamos un nuevo comienzo. Más fuerte. Y sin pedirme permiso, cortó. ¡Zas! Un mechón largo cayó al suelo. Cerré los ojos. No era solo pelo. Eran 3 años de mi vida equivocada. Cuando los abrí, mi melena había sido reemplazada por un corte bob, corto, elegante y afilado. Un corte que transmitía poder. Luego, el armario. Toda mi ropa antigua, la que Miguel había recuperado de la mansión, ordené que la tiraran. Kiera trajo percheros llenos de trajes de chaqueta perfectamente cortados, vestidos de seda de líneas puras y blusas de las mejores marcas. Los colores pastel desaparecieron, reemplazados por el negro, el blanco, el azul marino y el rojo sangre. Me enseñaron a caminar sobre tacones de 10 centímetros con la seguridad de quien pisa tierra firme. Aprendí a maquillarme para resaltar mis rasgos, para ocultar el cansancio y dar a mi mirada una profundidad que asustaba. Me enseñaron el lenguaje corporal del poder, la espalda recta, la cabeza alta, la mirada directa. 2 semanas después, me miré de nuevo en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada era una completa desconocida. Llevaba un traje de chaqueta blanco, impecable. Su rostro era el mío, pero sus ojos ya no mostraban miedo ni sumisión. Mi debut tuvo lugar una semana después. El escenario elegido fue la gala benéfica anual que se celebraba en el Museo del Prado. Un evento que reunía a la élite empresarial y social de Madrid. Un lugar para ver y ser visto. Un Maybach negro se detuvo frente a la alfombra roja. El chófer se apresuró a abrirme la puerta. Respiré hondo, apreté con suavidad el bolso de mano y puse el primer pie fuera del coche. Inmediatamente, una cascada de flashes me cegó. Esa noche, había elegido un vestido de noche de seda, de un color azul profundo, casi negro. Un diseño sencillo pero exquisito, que se ceñía a mi cuerpo, dejando al descubierto mis hombros. Mi pelo corto estaba peinado hacia atrás, creando un efecto húmedo, muy sofisticado. Y en mi cuello, un espectacular collar de diamantes, un regalo de mi padre, brillaba con una luz fría, atrayendo todas las miradas. No llegué con mi padre. Mi acompañante era el director general de Inversiones Titán, un hombre de mediana edad, impecable y respetado. Su presencia a mi lado era una declaración silenciosa de mi nuevo estatus. Cuando entramos en el salón principal, sentí como las conversaciones se acallaban por un instante. Todas las miradas se giraron hacia nosotros. Podía oír los susurros, las conjeturas. ¿Quién es? No la he visto nunca. Ese collar debe de valer una fortuna. Mantuve la espalda recta, la barbilla ligeramente levantada, y caminé con paso lento pero firme sobre mis tacones. En mis labios, una sonrisa. Una sonrisa que había practicado. Lo suficientemente amable para no parecer arrogante. Lo suficientemente distante para no invitar a la familiaridad. Ya no era la Elena tímida que siempre bajaba la mirada. Ahora, yo era el centro de atención. Y estaba aprendiendo a disfrutarlo. Dimos una vuelta, saludando a algunas personas importantes. El director de Titán me presentaba con una frase simple pero efectiva: les presento a Elena, nuestra nueva consejera especial. La gente mostraba sorpresa ante mi juventud, pero nadie se atrevía a menospreciarme sabiendo de dónde venía. Conversé con ellos con naturalidad, usando todo lo que había aprendido en las últimas semanas. Hablé de las tendencias del mercado, comenté uno de los cuadros de Goya que colgaba en la pared e incluso intercambié unas frases en francés con un invitado extranjero. Mi confianza y mis conocimientos les obligaron a mirarme con otros ojos. Ya no solo sentían curiosidad por mi apariencia. Empezaban a sentir respeto. Mientras hablaba con el presidente de un banco, sentí una mirada familiar clavada en mí desde el otro lado del salón.
Giré la cabeza lentamente. Y entonces los vi. Javier y su padre. Ambos con smoking, sosteniendo una copa de champán. Y los dos me miraban fijamente. El padre, con una expresión de análisis, de sospecha. Javier, en cambio, en sus ojos no había ni el más mínimo rastro de reconocimiento. Al contrario, había asombro. Y deseo. ¡Qué irónico! Mi corazón dio un pequeño vuelco, pero fue un dolor fantasma, un eco del pasado. Inmediatamente, fue reemplazado por una sensación de frialdad. Perfecto. Que no me reconociera hacía que todo fuera mucho más interesante. Levanté mi copa en su dirección, en un brindis silencioso y anónimo, y luego volví a mi conversación, fingiendo que no había pasado nada. El espectáculo acababa de empezar de verdad. El punto culminante de la noche era una subasta benéfica. Me senté en primera fila, esperando pacientemente. Mis ojos recorrieron la sala y se detuvieron en Javier. Estaba sentado con una chica joven y guapa, que llevaba un vestido rosa muy llamativo. La reconocí por las revistas. Cristina. La hija del presidente de una importante inmobiliaria. El partido perfecto que Carmen le había buscado nada más echarme de casa. El subastador presentó el último lote, el más valioso. Un pequeño cuadro de Sorolla. El precio de salida, 200.000 euros. Al instante, Cristina le susurró algo al oído a Javier. Y él, para impresionarla, levantó su paleta. 250.000. Algunas personas más pujaron, pero Javier siempre subía la apuesta, decidido a conseguir el cuadro para su nueva conquista. Cuando el precio llegó a los 400.000 euros, la sala se quedó en silencio. Javier miró a su alrededor, triunfante. Justo cuando el subastador iba a dar el martillazo final, una voz clara y tranquila se oyó desde la primera fila. 500.000 euros. Era mi voz. Todas las cabezas se giraron hacia mí. Javier me miró, incrédulo. Cristina me lanzó una mirada de evidente antipatía. Yo simplemente sonreí y asentí al subastador. Mi provocación había funcionado. El ego de Javier estaba herido. Ser superado por una mujer desconocida, delante de su nueva novia, era demasiado para él. 550.000, dijo, con la voz tensa. Sin siquiera pensarlo, levanté mi paleta de nuevo. 700.000. La sala entera empezó a murmurar. La cifra era ya muy elevada para un cuadro de ese tamaño. La cara de Javier empezaba a descomponerse. Miró a su padre, quien negó sutilmente con la cabeza, indicándole que se detuviera. Pero Javier, ciego de rabia, ya no razonaba. 750.000, dijo, casi escupiendo las palabras. Sonreí levemente. No levanté la paleta. Simplemente dije, con una voz suave pero que resonó en todo el salón. 1.000.000 de euros. Silencio. Un silencio absoluto. La cifra era absurda. Ya no era una puja. Era una demostración de poder. Javier se quedó blanco. No podía seguir. Se desplomó en su silla, furioso, mientras Cristina a su lado hacía un mohín de disgusto. 1.000.000 a la una, a las 2. Adjudicado a la señorita, anunció el subastador. Recibí los aplausos con una inclinación de cabeza. Pero mi mirada se dirigió al padre de Javier. El viejo zorro sabía que esto no era casualidad. Sabía que yo no solo tenía dinero. Sabía que estaba apuntando directamente hacia ellos. Tal como había previsto, Javier mordió el anzuelo. Al día siguiente, recibí una llamada suya. Su voz sonaba melosa, completamente diferente a la del hombre que me había gritado que me largara.
Me invitaba a almorzar para, según él, explorar posibles vías de colaboración entre Promociones Villa Magna e Inversiones Titán. Acepté. Elegí el restaurante del Hotel Riz. Quería jugar en mi terreno. Llegó 5 minutos tarde, con un ramo de rosas rojas en la mano. Todavía conservaba ese aire de niño rico convencido de que podía comprarlo todo con dinero y una sonrisa. Disculpa el retraso, Elena. El tráfico por la mañana en Madrid es terrible. Me ofreció las flores. Un pequeño detalle. Espero que te guste. Cogí las flores, pero no mostré ninguna emoción. Las dejé en la silla vacía a mi lado. Gracias, Javier. Pero no es necesario. Si te parece, vamos directamente al grano. Mi frialdad pareció desconcertarlo, pero se recuperó rápido. Tras pedir la comida, empezó a hablar sin parar de su proyecto en Marbella, el Mirador de Oro. Pintó un cuadro idílico de un resort de lujo, de beneficios astronómicos, de una oportunidad de inversión única. Hablaba con la arrogancia de quien nunca ha conocido el fracaso. Yo permanecí en silencio. Le escuché, asintiendo de vez en cuando, tomando un sorbo de agua. Dejé que volara alto. Muy alto. Para que la caída fuera más dura. Cuando terminó, me miró, expectante. Fue entonces cuando, lentamente, dejé mi copa sobre la mesa. Javier, comencé, con la voz neutra. Todo lo que cuenta suena muy bien. Sobre el papel. Pero la realidad, por lo que yo sé, no es tan optimista. La sonrisa se congeló en sus labios. ¿Qué quieres decir? Le miré directamente a los ojos. Quiero decir que tu proyecto tiene problemas. Graves problemas. Para empezar, legalmente, una parte importante de los terrenos aún no tiene todos los permisos de construcción. Hay varias familias que siguen pleiteando, y si eso llega a la prensa. Su rostro empezó a cambiar. Esa era información interna. Continué, sin darle tiempo a reaccionar. En segundo lugar, el tema financiero. Según los informes que tengo, vuestro flujo de caja es alarmante. Habéis pedido préstamos a un interés altísimo que están a punto de vencer. ¿Cómo pensáis pagarlos si las ventas del proyecto están estancadas? Esta vez, el pánico apareció en sus ojos. Tartamudeó. ¿Qué informes? ¿Quién te ha dado esa información? Sonreí. Una sonrisa gélida. Y lancé el golpe de gracia. Y eso sin mencionar las 3 empresas fantasma que habéis creado para desviar fondos. Empresas cuyos administradores son un jubilado y un repartidor. Empresas que firman contratos falsos para inflar el precio de los materiales. Como, por ejemplo, Construcciones del Sur, registrada en una dirección que resulta ser un garaje abandonado. ¿Te suena de algo? Cada dato que yo soltaba era como una puñalada. Su cara se quedó sin sangre. Un sudor frío perlaba su frente. Me miraba como si yo fuera un monstruo. Todos los secretos más oscuros de su familia, desvelados por una extraña. Su arrogancia se desmoronó por completo. Temblaba. Pero, ¿quién eres?, susurró, aterrorizado. No respondí a su pregunta. En su lugar, me incliné un poco hacia adelante. Sabes, Javier, dije, bajando la voz. Me sorprende que no me recuerdes. ¿Te gusta el café solo, sin azúcar? Odias la cebolla en la tortilla. Y tienes una pequeña cicatriz en el hombro izquierdo, de una caída en moto en tu último año de universidad. El terror en su rostro se convirtió en pura incredulidad. Esos detalles no se podían conseguir en ningún informe. Eran cosas que solo sabía la mujer que había dormido a su lado durante 3 años. Me miró fijamente a la cara, buscando desesperadamente un rasgo familiar. El pelo corto, el maquillaje, el traje de poder,
todo era nuevo. Pero mis ojos, a pesar de la frialdad, algo en mis ojos le resultó dolorosamente familiar. No, no puede ser, balbuceó, negando con la cabeza. Era el momento. Me recliné en mi silla y le asesté el golpe final. Ella era una tonta, dije, imitando sus propias palabras de desprecio. Una provinciana. La matasteis tú y tu madre aquella noche de lluvia. Hice una pausa. La mujer que tienes delante, es lo que renació de sus cenizas. ¿De verdad no te acuerdas de mí, Javier? Soy yo. Soy Elena. La comprensión le golpeó como un rayo. El hombre poderoso se rompió en 1000 pedazos. Se levantó tambaleándose y luego, sus rodillas cedieron. Se desplomó en el suelo. Saqué de mi bolso un documento. La solicitud de divorcio. Ya firmada por mí. La dejé sobre la mesa. Firma, dije, con la voz como el hielo. Es el último acto de piedad que tendré contigo. A partir de mañana, empieza el verdadero cobro de deudas. Me levanté, me ajusté la chaqueta y me marché. Sin mirar atrás ni una sola vez. Dejándole allí, roto y humillado, en medio del lujoso restaurante. Nada más salir del restaurante, mientras el eco de la humillación de Javier todavía flotaba en el aire, hice una sola llamada. Era para Miguel. Mis palabras fueron breves. Miguel. Es la hora. Empieza. Y colgué. No hubo gritos de victoria. No hubo una sonrisa de triunfo. Solo la fría y metódica ejecución de un plan. La venganza que mi padre y yo habíamos diseñado no era un ataque impulsivo en bolsa. No era un escándalo en la prensa rosa. Era algo mucho más sofisticado. Y mucho más letal. Nuestro ataque vino del silencio de los despachos. De los números en los libros de contabilidad. De las leyes que ellos habían ignorado durante años, creyéndose intocables. El lunes por la mañana, a las 9 en punto, la primera pieza del dominó cayó. Un equipo de inspectores de Hacienda se presentó sin previo aviso en la sede central de Promociones Villa Magna. No eran inspectores cualquiera. Eran los mejores, los más implacables. Llegaron con una orden judicial y empezaron a revisar hasta el último papel, hasta la última factura. Empezaron a tirar del hilo de las empresas fantasma que yo había descubierto. Casi al mismo tiempo, cayó la segunda pieza. Durante las últimas semanas, Inversiones Titán, el fondo de mi padre, había estado comprando discretamente la deuda de Villa Magna a los bancos. Habían acumulado sus préstamos, sus pólizas de crédito, todo. Los bancos, oliendo el riesgo, estuvieron encantados de vender. Esa misma mañana, todos los bancos con los que trabajaban les enviaron la misma notificación. Vencimiento anticipado de la deuda. Tenían que devolver todo el dinero. Inmediatamente. Les cortamos el oxígeno. La tercera pieza fue la más dolorosa para ellos. Los socios. Mi padre movió sus hilos en los círculos de poder de Madrid. Una llamada aquí, una reunión allá. Sutilmente, dejó caer que los Villa Magna eran un barco que se hundía. Y que cualquiera que se quedara a bordo, se hundiría con ellos. El pánico se extendió como la pólvora. El gran fondo internacional que iba a financiar el proyecto de Marbella anunció su retirada. La constructora principal paralizó las obras. Los proveedores dejaron de servirles material. En menos de 72 horas, el imperio de los Villa Magna, construido sobre un apellido y décadas de arrogancia, empezó a desmoronarse. Yo no veía nada de eso directamente. Seguía en mi suite del Ritz, que se había convertido en una sala de guerra. Miguel me mantenía informada. Señorita, están intentando vender activos a la desesperada. Señorita, el padre de Javier ha llamado a todos sus contactos en el gobierno.
Nadie le coge el teléfono. Señorita, los empleados están empezando a buscar trabajo en otras empresas. Yo escuchaba, asentía, pero no sentía la euforia que había imaginado. Solo sentía un frío inmenso. La sensación de estar viendo como una maquinaria pesada, una vez puesta en marcha, avanzaba de forma imparable, aplastando todo a su paso. Era una sensación de poder. Sí. Pero era un poder solitario. Desolador. Estaba consiguiendo mi venganza. Estaba destruyendo a las personas que me habían destruido a mí. Pero por alguna razón, no me sentía victoriosa. Me sentía vacía. La maquinaria se había puesto en marcha. Y ya no había nada que pudiera detenerla. Si todavía siguen escuchando, si me han acompañado hasta este punto del camino, les pido que me ayuden dejando un número 1 en los comentarios. Así sabré que todavía hay amigos escuchando al otro lado. Su presencia es el mayor estímulo para poder contarles el final de esta historia, aquí, en su canal, Corazones de Millonarios. Muchas gracias. Pensé que, acorralados, se rendirían con la poca dignidad que les quedaba. Me equivoqué. Subestimé la capacidad de una mujer orgullosa para negar la realidad, incluso cuando el edificio se derrumba a su alrededor. 2 días después del inicio del colapso, mientras yo volvía de una reunión, me la encontré en el vestíbulo del hotel. Era Carmen. Pero no la Carmen elegante y altiva que yo conocía. La mujer que se abalanzó sobre mí parecía una extraña. Tenía el pelo revuelto, la ropa arrugada y los ojos inyectados en sangre. Parecía una leona herida, acorralada y peligrosa. Tú, gritó, y su voz chillona hizo que todo el mundo se girara. Bruja, mala pécora, nos has arruinado. Se lanzó hacia mí, pero mis 2 guardaespaldas la interceptaron al instante. Yo me quedé quieta, mirándola sin expresión. Le hice un gesto a mi seguridad para que no le hicieran daño, solo que la contuvieran. Señora Villamagna, dije, con la voz tranquila. ¿Puedo ayudarla en algo? ¿Ayudarme? Rió con una carcajada que sonó a locura. Has destrozado a mi familia, mi hijo no sale de su habitación, mi marido ha envejecido 20 años en 2 días, todo por tu culpa, sabía que eras veneno desde el primer día, una desagradecida. No intentó disculparse. Al contrario. Repitió los mismos insultos que me había lanzado durante 3 años. Que yo era una trepadora, que no tenía clase, que les había traído la mala suerte. Yo la dejé hablar. La dejé vaciar todo su odio. Cuando pareció quedarse sin aliento, le hablé con una calma que la desarmó. Carmen, dije, usando su nombre de pila por primera vez. ¿Sabe que todo esto que está diciendo, todos estos gritos, están siendo grabados por las cámaras de seguridad del hotel? Señalé una pequeña cúpula negra en el techo. Imagínese el escándalo. La gran dama de la sociedad madrileña, perdiendo los estribos en público. Sería una noticia muy jugosa para las revistas, ¿no cree? Su rostro cambió. La furia dio paso al pánico. Tú, no te atreverías. Oh, sí que me atrevo, respondí. Y puedo hacer algo mucho peor. Puedo retirar la única oferta que su marido tiene sobre la mesa. Esa misma mañana, mi equipo legal le había hecho llegar una propuesta al padre de Javier. Una propuesta brutal. Le ofrecíamos comprar Promociones Villamagna. Con todas sus deudas. Con todos sus problemas. Por el precio simbólico. De 1 euro. Era un insulto, por supuesto. Pero también era su única salida. La única forma de evitar la cárcel por fraude fiscal y blanqueo de capitales. Yo tenía las pruebas. Un dossier completo, listo para ser entregado a la fiscalía. La amenaza final, la posibilidad de ver a su marido y a su hijo en prisión, fue lo que la rompió. La arrogancia se desvaneció,
dejando solo un miedo primario. Empezó a temblar, a balbucear cosas sin sentido, y de repente, se llevó las manos a la cabeza, gritó y se desplomó en el suelo, convulsionando. El personal del hotel corrió a ayudarla. Yo me di la vuelta y caminé hacia el ascensor sin mirar atrás. Mientras las puertas metálicas se cerraban, ocultando la escena, no sentí satisfacción. Solo un profundo y amargo cansancio. A la mañana siguiente, el padre de Javier solicitó una reunión. Nos vimos en una sala privada del hotel. El hombre que entró no era el magnate orgulloso que yo había conocido. Era un anciano derrotado. Se sentó frente a mí, con los hombros caídos. Acepto, dijo, con la voz ronca. Acepto su oferta. Yo no dije nada. Simplemente empujé el dossier que tenía sobre la mesa hacia él. Sé que la acepta. Nunca tuvo otra opción. Él bajó la cabeza. Derrotado. Vencido. El gran patriarca de los Villa Magna. Había ganado. Había conseguido mi venganza. Pero la victoria tenía un sabor a ceniza. La firma de los documentos se realizó sin ceremonias. En una sala de juntas fría y anónima. El imperio de los Villa Magna pasó a mis manos por €1. Y con él, se cerró el capítulo de mi venganza. Esa noche, no hubo celebraciones. No hubo brindis con champán. Miguel y el equipo legal se retiraron discretamente, dejándome sola en la suite real. Me acerqué al ventanal, el mismo desde el que había contemplado mi futuro incierto la primera noche. Madrid seguía brillando abajo, indiferente. Lo había conseguido. Los había destruido. Había ganado. Entonces, ¿por qué me sentía tan increíblemente vacía? Era como haber escalado una montaña altísima, luchando contra el viento y la nieve, y al llegar a la cima, descubrir que no había nada. Solo niebla. Y un silencio desolador. El fuego de la rabia que me había consumido durante semanas se había extinguido. Y en su lugar, solo quedaban cenizas frías. Y un hueco inmenso en el alma. Me di cuenta de una verdad muy simple, pero muy dolorosa. Destruir la vida de otros no arreglaba la mía. Mi padre entró en el salón sin hacer ruido. No traía una botella para celebrar. Traía una bandeja con una tetera de porcelana y 2 tazas. Té. Como cuando yo era pequeña y tenía una pesadilla. Se sentó a mi lado en el sofá. Sirvió el té en silencio. El único sonido era el tintineo de la porcelana. Bebimos un sorbo. Y otro. El calor de la taza reconfortaba mis manos heladas. ¿Y ahora qué, Elena?, preguntó suavemente, sin mirarme. Me encogí de hombros. No lo sé, papá. Sinceramente, no lo sé. Se hizo otro largo silencio. No era un silencio incómodo. Era un silencio de comprensión. Cuando te fuiste con él, comenzó mi padre, con la voz cargada de una emoción contenida, me enfadé mucho. No con él. Sino conmigo. Le miré, sorprendida. Yo te crié para que fueras fuerte, continuó, independiente. Te di las mejores herramientas. Pero también fui, duro. Exigente. Quizás demasiado. Suspiró. Tal vez, si yo no hubiera sido tan rígido, tan controlador, tú no habrías sentido la necesidad de buscar la libertad de una forma tan desesperada. En los brazos del primer hombre que te prometió un mundo diferente. Era la primera vez que oía a mi padre admitir un error. Era una confesión que valía más que todo el dinero del mundo. Tú no tuviste la culpa, papá, susurré. La única culpable fui yo. Por mi ceguera. No, dijo él, y esta vez sí me miró a los ojos. Ambos nos equivocamos.
Pero los errores del pasado no tienen por qué definir nuestro futuro. La venganza ya ha terminado, hija. Es un capítulo cerrado. Pero tu libro todavía tiene muchas páginas en blanco por escribir. Se levantó y caminó hacia la ventana. Te he dado poder, Elena. Pero el poder no es para destruir. Es una herramienta. ¿Una herramienta para construir? Se giró y me sonrió. Ahora, ve y construye algo. Algo tuyo. Algo que haga que todo este dolor haya merecido la pena. Sus palabras se quedaron flotando en el aire. ¿Construir? ¿No destruir? Por primera vez en mucho tiempo, sentí que una pequeña luz se encendía en la oscuridad de mi interior. Una idea. Frágil al principio, pero que poco a poco, empezó a tomar forma. Quizás mi padre tenía razón. Quizás la verdadera victoria no era verlos caer, sino volver a levantarme yo. Pero esta vez, para ayudar a otras a que no cayeran. Los meses que siguieron fueron meses de trabajo intenso, pero de un tipo de trabajo diferente. Vendí la mayoría de los activos de la antigua Promociones Villa Magna. Saneé las deudas, indemnicé a los trabajadores y cerré la empresa para siempre. No quería tener nada que ver con ese legado tóxico. Con una parte importante de ese dinero, hice realidad la idea que había nacido aquella noche. Creé la Fundación Elena. Una fundación dedicada a ofrecer apoyo legal y financiero a mujeres que, como yo, se encontraban atrapadas en situaciones difíciles. Mujeres que necesitaban una segunda oportunidad. Por primera vez, sentí que mi vida tenía un propósito real. Cada mujer a la que ayudábamos a empezar de nuevo, cada pequeño negocio que financiábamos, cada victoria legal que conseguíamos, todo ello iba llenando el vacío que la venganza había dejado en mi alma. Las noticias sobre los Villa Magna me llegaban de vez en cuando, a través de Miguel. Carmen nunca se recuperó y vivía en una clínica privada. Su padre, el viejo patriarca, se había retirado a una pequeña finca en el sur, cuidando de su esposa. Se habían desvanecido. Eran fantasmas del pasado. Una tarde, mi padre me invitó a cenar. Quiero presentarte a alguien, me dijo. No es una cita a ciegas, se apresuró a añadir, conociéndome. Es un joven empresario con el que estamos colaborando. Se llama Daniel. Es inteligente, hecho a sí mismo. Creo que os gustará hablar. Así conocí a Daniel. No tenía la elegancia impostada de Javier. Era un hombre de aspecto normal, con una sonrisa cálida y una mirada increíblemente inteligente detrás de unas gafas. Era el fundador de una exitosa empresa de tecnología médica. Hablamos durante horas. De negocios, de tecnología, de proyectos sociales. Encontré en él un alma gemela. Un espíritu independiente, creativo y con un profundo deseo de dejar una huella positiva en el mundo. Nuestra relación creció de forma natural, sin prisas. Con él, me sentía yo misma. Respetada. Admirada por mi inteligencia, no por mi cuenta corriente. Me sentía, en paz. Un día, llegó un pequeño paquete a mi oficina. Sin remitente. Dentro, había una caja de madera vieja. Y en la caja, un sencillo anillo de plata y una carta. Reconocí el anillo al instante. Era el que Javier me había regalado cuando me pidió matrimonio, cuando aún éramos estudiantes sin un duro. Con las manos temblorosas, abrí la carta. Era su letra. Elena, decía. Cuando leas esto, estaré muy lejos. No te pido perdón, porque el daño que te hice es imperdonable. Me equivoqué en todo. Dejé que la vanidad y la codicia destruyeran lo único puro que he tenido en mi vida. Solo cuando lo perdí todo, entendí lo que de verdad importaba. Pero ya era tarde. Te devuelvo este anillo.
Es el símbolo de un amor que yo mismo maté. No merezco conservarlo. Solo espero que seas feliz. La felicidad que yo nunca supe darte. Adiós. Leí la carta y no sentí odio. Ni siquiera pena. Solo una extraña sensación de cierre. Guardé la carta y el anillo en el fondo de un cajón. El pasado, por fin, estaba en su sitio. Esa misma tarde, Daniel me llevó a una exposición de arte contemporáneo. Paseábamos cogidos de la mano, comentando los cuadros. De repente, me detuve frente a un lienzo enorme. La pintura mostraba un ave fénix, majestuosa, alzando el vuelo desde un montón de cenizas. Sus alas, de un rojo incandescente, se extendían hacia un sol brillante. El cuadro se titulaba, simplemente, Renacer. Me quedé mirándolo, y sentí un nudo en la garganta. Vi toda mi vida reflejada en aquella imagen. La caída, el fuego, la destrucción. ¿Y el resurgir? Daniel se acercó y, sin decir nada, me apretó la mano con más fuerza. Su calor, su solidez, eran mi ancla en el presente. Le miré y le sonreí. Una sonrisa genuina, serena. Había comprendido que la mayor venganza no es destruir a tu enemigo. Es construir una vida tan plena y feliz que su recuerdo se convierta en una anécdota irrelevante. Y yo lo había conseguido. Había renacido. Y mi futuro, por primera vez en mucho tiempo, brillaba con la luz de un nuevo amanecer. Y aquí, queridos amigos, termina la historia de Elena. Una historia de caída y renacimiento. ¿Qué piensan de su decisión final? ¿Habrían hecho algo diferente en su lugar? ¿Creen que la venganza es un plato que se sirve frío, o que el perdón es el verdadero camino hacia la paz? Me encantaría leer lo que sienten. Por favor, compartan sus pensamientos en la sección de comentarios. Les aseguro que leo cada una de sus palabras. Si esta historia les ha hecho reflexionar o les ha tocado el corazón, no olviden dejar un like, compartirla con alguien a quien crean que también podría emocionar, y por supuesto, suscribirse al canal Corazones de Millonarios para no perderse los secretos que aún nos quedan por desvelar. Les espero en la próxima historia. Y quién sabe, tal vez la próxima vez, el protagonista, sea usted.